Buenas tardes, muchas gracias por asistir a todos y a todas, a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí. Gema, Beatriz, Mari Carmen. Esta tarde presentamos el libro de Beatriz, Enneagrama y Yoga, y es la quinta sesión del ciclo literario Abraham en mayúsculas que nos regaló el compañero Javier de la librería Victorio Lucas y que ya arrancamos en septiembre, y seguiremos el viernes día 19 con Gonzalo Ginés y terminaremos el jueves 2 de diciembre con Javier Sierra. Esa es la agenda que nos queda dentro de la programación de Abraham en mayúsculas. Agradeceros que hayáis querido venir hasta Abraham para presentar tu libro, Beatriz. Tenemos ante nosotros a dos mujeres con un currículum envidiable y con una experiencia en la empresa privada, pues envidiable también para los que trabajamos en la empresa privada y nos gusta el mundo de la empresa privada, las cosas como sean. Esta tarde, como siempre sabéis, que nos acompaña nuestro alcalde en todos los actos que organizamos en la biblioteca. Por problemas de agenda le ha sido imposible estar aquí con nosotros, y va a estar Mari Carmen, pero no porque vaya a sustituir al alcalde, ni mucho menos, porque ya porque ya antes de saber lo del alcalde le dije yo que quería que estuviera ya en la mesa y que yo no estaría para no haber tanta gente, ¿no? Creo que es la persona adecuada para que hoy esté en la mesa, porque reúne los conocimientos suficientes en la materia que vamos a tratar para que esté en la mesa con nosotros, y así lo hemos querido. De hecho, yo tengo que decir que yo no conocía lo que era la disciplina del enneagrama hasta hace 1 año y medio, aproximadamente 2 años, que cada 2 por 3, como estoy mucho tiempo con Mari Carmen, desde que soy concejal, ella es la técnica de la Concejalía de Cultura, pues la escuchaba decir, esto es un número 3, esto es un número, y yo decía, no sé, tengo que averiguar sin preguntarle a ella lo que está diciendo, y de hecho, y en internet es muy fácil meterte y poner algo y enseguida, y no quiero saber, ni le voy a preguntar nunca qué número soy para no ir al perfil y buscarlo, y así no. Por lo tanto, por eso está con nosotros, porque es la persona adecuada, requiere conocimiento para hacer esta presentación, de Gema, que es la persona que va a introducir el libro, y de Beatriz, que es la persona que ha escrito el libro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, y tenéis vuestro pueblo aquí para lo que queráis, vuestra biblioteca, y espero que hayáis pasado un buen día. Sé que habéis tenido buenos guías turísticos y que sigáis pasando el resto del día que queda, ¿vale? Que paso la palabra a Mari Carmen. Muchas gracias. Bueno, no sé si se me oye bien. No. Vale. Yo conocimiento de enneagrama, tengo un pequeño conocimiento de enneagrama. Bea lleva 8 años y yo no he profundizado los niveles de Bea, ni mucho menos. Estoy súper contenta de que Bea esté hoy aquí, porque además de que nos conocemos por un curso de enneagrama común, que luego nos llevó a otras aventuras, digamos que así, como una milésima parte, me siento un poco responsable de este libro, porque yo a Bea la escuchaba hablar y se expresa tan bien que yo decía, jolín, esta mujer tiene que escribir lo que habla, porque es que lo dice como yo lo pienso a veces, pero yo no sé decirlo de este modo, y además cercana y fácil. Y de hecho había un chico por ahí hay un chico por ahí que se llama Rubén, que tiene un canal en YouTube que también explica muchas cosas del nuevo paradigma, ¿no? Y yo lo oí hablar y decía, si este lo hace así, es que Bea lo tiene que hacer. Y pasó que nos juntamos en Ávila en una casa rural, un grupo de amigos del enneagrama, y pues se me ocurrió llevar el libro de este chico, y yo le dije, mira, Bea, no sé por qué, pero algo me dice que si él lo hace, tú tienes que hacerlo. Y cuando nos vimos la última vez antes de la pandemia, que fue en enero de 2019, enero de 2020, sí, me dijo, estoy escribiendo. Y dije, jolín. Y ya cuando hace unos meses me dice que había escrito un libro y estaba Javi con el ciclo Abraham en mayúsculas, que en ese momento todavía no teníamos el nombre, estando también Juan Carlos Borreguero, que está por aquí, y María en el cartel con esos autores de Planeta. Y yo decía, pues aquí tiene que estar Bea también.
Y bueno, aquí estamos presentando su libro, Eneagrama y Yoga. Yo no voy a hablar de eneagrama, ella viene bueno, como sabéis, pone en el libro, lo han dicho en radio, ella es licenciada en Derecho, viene del mundo de los recursos humanos y bueno, nos va a contar ahora de eneagrama y yoga. Y Gema de la Rosa, que es alumna y profesora. Viene del mundo de la consultoría, bueno, realmente estuvo un tiempo ahí con la química, ¿no? Unos años, es licenciada en química. Pero siempre le gustaba la psicología, me ha contado esta tarde. No le dejó su padre hacer psicología, le dijo, nena, tienes que ser más práctica, esto de la psicología quizá no es lo tuyo. Pero resulta que al final, lo que pasa en la vida, ¿no? Que uno empieza con una formación y termina, si es lo que le gusta, mejor. Y a ella que le gusta, ahora es consultora, coach, experta en eneagrama, pertenece a la Asociación Española de Eneagrama, a la Asociación Americana de Eneagrama y bueno, nos va a introducir eneagrama y yoga de Beatriz Gálvez. Gracias. Pues, ¿me oís? Me quito... No, te quitar la mascarilla. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Me quito. Sí, me están... Bueno, no contagio a nadie. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y quiero daros las gracias a todos los que estáis y a todos los que han organizado este evento, que me parece que es un lujo. Realmente no hay muchos pueblos que yo conozca que tengan un nivel como para hacer este tipo de eventos y que además sean capaces de convocar a tanta gente y a tanta gente importante como Bea, que viene hoy a hablarnos del libro, y otras muchas, el resto de ponentes que vais a disfrutar estos días, ¿no? Y quiero también dar las gracias al equipo que nos ha, decía Felipe, que si hemos tenido un buen día, hemos tenido un día excelente, y hemos tenido un día excelente porque lo hemos pasado bien, pero no solo por eso, sino porque yo creo que hemos podido ver cómo detrás de todo esto hay un equipo que de verdad se cree en las cosas y que de verdad vive esto, ¿no? Entonces, gracias de corazón por permitirnos venir hoy aquí. Y bueno, yo vengo realmente a dar paso a Bea, porque Bea y yo nos une el eneagrama y nos une pues la pasión por esta cosa rara, eneaqué, ¿no? La mayoría de vosotros no sabéis eso porque el yoga todavía suena más conocido, ¿no? Pero eneagrama suena rarito, salvo para algunas grandes figuras del eneagrama que tenemos aquí, como Victoriano, que hoy está con nosotros también y al que le agradecemos que esté presente. Así que bueno, si os parece, nos metemos de lleno en el tema y vamos a conversar con Bea, que nos cuente un poco de qué va esto del eneagrama y del eneagrama y yoga, ¿no? Bea, ¿nos puedes decir un poco cuál es la propuesta de tu libro, esto de eneagrama y yoga, de qué va esto? Así. ¿Se me escucha bien? ¿Este mejor, sí? Un poco más cerca. ¿Así se me oye? No hay eco ni nada raro. Bueno, no me voy a repetir porque creo que Gema lo ha dicho todo. Yo estoy encantada, para mí es un lujazo. Es la primera presentación que hago del libro, que se publicó en julio. Yo siempre había querido escribir algo desde pequeñita y no sabía el qué. Y bueno, pues la vida me ha llevado a experimentar un camino personal, que llegó un momento en que algo me decía que lo escribiera y que lo compartiera, ¿no? Y que si lo leía una sola persona, para mí ya... Porque yo no me dedico a esto, yo no soy hoy por hoy escritora, no vivo de esto. Como decía Felipe, mi trayectoria es en la empresa privada, yo me dedico al mundo de recursos humanos y todo me ha ido llevando cada vez a estar más cerca de las personas y de repente yo quería entender cómo somos. Yo me preguntaba muchas cosas y me daba cuenta que la gente no se preguntaba estas cosas, que vamos como muy en automático, muy rápido, cada vez más. Y a mí siempre me produjo mucha curiosidad ver cómo ante las mismas cosas, pequeñas o grandes, ¿no? Difíciles a veces, pues cada uno reacciona de una manera, cada uno tiene una forma de ver la vida, entonces esto empieza a chocar entre unas personas y otras. ¿Y por qué no? Si todos somos seres humanos, vemos lo mismo, pasamos por las mismas cosas, ¿por qué somos tan distintos, ¿no? Y encima que no nos damos cuenta. Muchas veces, yo creo que con Javi lo hablaba un día, ¿no? Creemos que nos conocemos y yo me di cuenta un día que esto no es verdad. O sea, cuando yo le pregunto en algún taller que he hecho a alguien cuánto te conoces, todo el mundo te dice que se conoce.
y no es verdad. Y esto lo descubres el día que paras, miras y te das cuenta de cosas de ti, conoces más a los que tienes alrededor que a ti mismo, ¿no? Entonces, la propuesta del libro, me preguntabas, Gemma, bueno, la propuesta, el libro se llama Enneagrama y Yoga, para mí la propuesta real está en el subtítulo, está más en chiquitito, un mapa para trascender el ego. Son así. Yo no sé de los que estáis aquí, ¿cuántos conocéis el Enneagrama? ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Y cuántos estáis un poquito cerca del mundo del yoga? ¿Hacéis yoga, aunque sea esporádicamente? Incluso menos. Bueno, la propuesta del libro, aunque es a través de Enneagrama y yoga, que son las dos herramientas, disciplinas, como lo queramos llevar, que con las que yo he hecho mi camino personal y con las que lo sigo haciéndolo, para mí es una propuesta, es una llamada, ¿no?, a que nos paremos y reflexionemos sobre todo esto, ¿no? Es una llamada a emprender este camino tan importante del autoconocimiento, que por suerte hoy en día cada vez se habla un poquito más y yo creo que a la gente ya no le tira tanto para atrás, y hay muchas herramientas para ello. Pero la propuesta es de autoconocimiento. ¿Y autoconocimiento de qué, no? Bueno, pues de lo que yo me di cuenta un día y de todo lo que hablan estas herramientas es que vamos por la vida con una personalidad que hemos forjado desde chiquititos, somos de una manera, si nos preguntan cómo somos, la mayoría de las personas podríamos decir 4 o 5 rasgos un poco inconexos, pero no nos damos cuenta de que realmente cuando ya llegamos a adultos lo que hemos forjado es una personalidad completa, una estructura muy compleja que está hecha no de 4 rasgos externos de comportamiento, sino de emociones, de creencias, de vivencias que hemos tenido y que nos han marcado y nos hacen ver la vida de una manera, de cómo vemos la vida. Creemos que la vida es de una manera, que las cosas se hacen de una manera y además creemos que todo el mundo debe verlo así, ¿no? Porque si tú lo ves así es que todo el mundo debería ver las cosas así. Y entonces lo peor de todo es que vamos en automático, o sea, no nos damos cuenta de eso. Tenemos un personaje que hemos creado que creemos que somos eso. Y muchas veces lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, te van pasando cosas en la vida, llega un día, con suerte, el que consigue o tener una situación en la vida o por propia iniciativa, te das cuenta de que algo no encaja, ¿no? Por eso muchas veces estamos tan perdidos, ¿no? Llega la crisis de los 40 y te preguntas por qué te dedicas a lo que te dedicas, no entiendes por qué llevas 10 años en una relación que no sabes ser feliz, no puedo ser madre, quiero ser madre y entonces ya no puedo ser feliz, o lo contrario, me doy cuenta después de llevar 15 años de pareja e hijos que quizás estoy frustrado y no es lo que yo hubiera querido. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues porque realmente no nos conocemos, ni nos conocíamos cuando tomamos todas esas decisiones, algo en nosotros las tomó, lo que creíamos que teníamos que hacer, lo que creíamos que nos iba a hacer feliz, lo que tocaba, un millón de razones, ¿no? Y entonces un día te puedes dar cuenta de que esa personalidad que va por ahí diciendo que eres tú, respondiendo ante las cosas, o reaccionando, mejor dicho, creando relaciones, tomando decisiones, pues quizá no eres tú, ¿no? Porque si fueras tú realmente sería todo muy coherente, sentirías una coherencia muy grande que muchas veces no sentimos. ¿Y qué pasa además? Porque esto es importante. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con 2 cosas. Con nosotros mismos y la vida, ¿no? Cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos con la vida, y luego con los demás. Si nosotros conociéramos nuestra personalidad, cómo somos, etcétera, y que esto además en un momento dado puede cambiar, nos daríamos cuenta que hay algo más en nosotros que es lo que realmente somos, ¿no? Que ese personaje es eso, un personaje con el que nos movemos relacionándonos con los demás y que nos crea todos estos conflictos. Tenemos 2 tipos de conflictos fundamentalmente. Con la vida, que es uno con nosotros mismos, esto que decía antes, ¿no? Que a veces nos pasan las cosas y es lo que nos enfrenta a tener que cuestionarnos las grandes decisiones que tomamos, y luego con los demás. Esta personalidad que tenemos cada uno de nosotros, lo que no nos damos cuenta es que los demás tienen la suya y que normalmente, en la mayoría de los casos, es distinta a la nuestra, que ven la vida de una manera diferente, que sienten de una manera distinta, que consideran que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Entonces vas chocando, se van creando conflictos. Queremos que todo lo que ocurre, que todas las personas se adapten a lo que nosotros querríamos, porque solo así vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos y vamos a ser felices. Pero es que los demás quieren lo mismo de nosotros. Entonces, una cosa que me dijeron una vez que se me quedó muy grabada es
queremos que todo el resto de las personas que tenemos en nuestro entorno, nuestra pareja, nuestros padres, cambien, porque siempre hay algo que tienen que cambiar, y si ellos lo cambiaran, todo funcionaría. Mi relación de pareja, la relación con mis hermanos, con mi jefe, pero entonces es que se puede cambiar. ¿Y por qué no cambias tú? Ah, no, yo es que no tengo que cambiar. ¿Qué tengo yo que cambiar? Yo soy así, ¿no? Esta es la mejor justificación que tenemos. O yo a estas alturas de la vida no voy a cambiar. Entonces pasamos la vida a eso, esperando que todo se acople, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta del libro es esta, ¿no? Volver un poco la mirada hacia adentro, que no nos han enseñado. Estamos en un mundo, como decía antes, cada vez más rápido. Cómo vivimos en Occidente es una locura. Y yo creo que todo está empezando a caerse, ¿no? Cada vez más personas se acercan a este tipo de cosas porque algo no encaja. Algo no encaja, nos dicen que todas las respuestas están ahí fuera, que consigas el mejor trabajo, que tengas la mejor pareja, que tengas hijos o que no los tengas, da igual. El contenido de la respuesta da lo mismo. El tema es que es todo fuera, todo fuera. Y llega un día, a los 30, a los 40, a los 50, o cuando te deja tu marido, o cuando se muere tu padre, o cuando te despiden, y ya no sabes qué hacer con tu vida, cuando dices, ¿y ahora qué? ¿Ya a dónde me agarro más, no? Y nunca hemos pensado que a lo mejor nos podemos agarrar es adentro. Entonces no sabemos por dónde empezar. Entonces la propuesta del libro, más allá de las herramientas, que ahora pues comentamos un poquito más, es esto. Buena parte del libro hace una llamada a todo esto, ¿no? A que en Occidente yo creo que el progreso se nos ha ido de las manos en el sentido de que todo nos lleva afuera. Si os fijáis, todos son estímulos externos. Todo es para que estemos todo el tiempo ocupados. O sea, una frase que me encanta, no me acuerdo quién la dijo, perdonad, es el mayor drama de la humanidad es que el ser humano no es capaz de quedarse una hora solo en una habitación sin hacer nada, solo estando consigo mismo. No puede, no es capaz. Entonces, a partir de ahí, pues, nos vamos fuera corriendo a la búsqueda de 100.000 cosas, ¿no? que solo son parches. Gracias, Bea. Sí. Nos estás hablando de este paradigma que parece que tiene fin y que no consigue darnos respuesta a las cosas, pero tú aquí en el libro nos hablas también de otro paradigma, ¿no? Del paradigma oriental. ¿Nos puedes hablar un poquito más del paradigma occidental y oriental? ¿Qué quieres contarnos de esto? ¿Qué nos dice el libro de esto? Sí, o sea, a ver, en lo de occidental, tomando como la cultura en la que nosotros vivimos, ¿no? Occidente al final, América, Europa, etcétera. Nuevamente eso es como lo que decía antes de la personalidad. Nosotros hemos crecido aquí, tenemos una forma de ver la vida, de lo que se supone que tenemos que conseguir para ser adultos realizados, ¿no? Todas esas cosas que decía antes. Y esto de mirar hacia adentro y tal, o sea, no nos lo han enseñado. No solo nos lo han enseñado, sino que hasta no hace tanto, generaciones, pues yo pienso simplemente en mis abuelos, desde luego, en mis padres también, que incluso estaba mal. Déjate de tonterías, eso de las emociones, ¿no? Esto, por suerte, está cambiando. Pero este es el paradigma occidental. El paradigma occidental, para mí, si queremos coger una figura como muy representativa, es ese sueño americano, ¿no? Que también lo menciona en el libro de cásate la mejor casa, ten tus hijos, llévalos al mejor colegio, ten un buen trabajo, que es lo que te va a hacer feliz, ¿no? Y todo es el símbolo pues del éxito, ¿no? De la realización. Y si nos fijamos, todo esto está fuera de ti. O sea, siempre estás dependiendo de que algo de fuera, cuando lo consigas, pues vas a ser feliz. Luego nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de esto, no sabemos qué hacer, porque ya se te ha agotado todo. ¿Y ahora qué? Esto hasta hace unos años, yo creo que esta parte más trascendental, ¿no? Espiritual que todos tenemos, porque yo creo que no hay personas espirituales y otras que no lo son. Simplemente es una faceta a la que le prestas atención y te preguntas cosas si llegas ahí o no. Pero estar está. Puedes pasarte toda la vida sin querer mirarla, ¿no? Pero llega un momento que te preguntas cosas. Yo creo que el ser humano nace ya con las preguntas. Entonces, en Occidente no nos han enseñado. Yo creo que hasta hace unos años la religión creo que intentaba dar esta respuesta, ¿no? Esa parte espiritual del ser humano. Yo creo que te daba la respuesta, no te invitaba de una manera genuina a buscar, probablemente, pero cubría un poco esto, ¿no? Nos daba respuestas a qué hago aquí, ¿no? Y qué tengo que hacer y qué hay más allá. Incluso no a la muerte, ¿no? Estate tranquilo que después viene esta otra cosa y bueno. Cuando la religión, yo creo que poco a poco, con esto de la libertad religiosa y demás, pues ha ido perdiendo
yo creo que las nuevas generaciones en general, ¿vale? Estoy generalizando, no está, la religión no es una cosa que está tan presente en la vida de las personas. Pues cuando llegas a este tipo de preguntas, o sea, queda el vacío, no hay a dónde agarrarte. Todo lo que te puede dar las respuestas está fuera y es material, de un modo u otro. Entonces, esto se agota, llega un momento que estamos, yo creo que la pandemia destapó mucho esto, ¿no? Nos quedamos encerrados en casa, si querías seguir narcotizándote y buscando estímulos y distraerte, lo podías hacer, desde luego, pero yo creo que mucha gente se topó un poco de frente con esto. Y entonces hay otro paradigma, yo siempre digo, en el libro también lo menciono, me encantaba cuando yo estudiaba la filosofía, la psicología, y a mí me hablaban de Kant, de Sartre, de pues todos esos filósofos que a todos nos han enseñado. Y de repente yo leyendo, cuando ya empecé este camino, y empiezan a caer en tus manos libros de otro tipo, de filósofos tan ancestrales, tan sabios y tan todo como los que acabo de decir, pero que no habías oído en tu vida ni en el colegio te los habían mencionado, ¿no? Yo qué sé, Lao Tse, Confucio y un montón de gente más. Y dices, pero esto existe. O sea, es una gran parte del mundo que también accede a este tipo de cosas y a mí nadie me ha contado esto. Y bueno, pues es ese paradigma oriental. Por oriental es pues porque nace fundamentalmente históricamente de regiones orientales, ¿no? Asia, Oriente Medio, Asia, donde también hay otras cosas que no son tan buenas como en todos los sitios. Pero es un paradigma porque es una forma de ver la vida, es una forma de entender las relaciones, el que hago aquí completamente diferente a Occidente, ¿no? Allí a lo que te invitan, ya leas un libro de tal tipo de yoga, te vayas allí a Birmania a hablar con la gente de allí, te cuenta cómo ve la vida, de repente es como, mira para adentro, no hay que competir, no hay que conseguir cosas, al revés, te tienes que quitar cosas, tienes que mirar hacia adentro. ¿Y esto qué es? De mirar hacia adentro, ¿no? Cuanto menos dependas de cosas externas, más feliz vas a ser. Son conceptos que al principio en occidental nos chocan un montón, ¿no? Pero está ahí, es tan real y tan posible como el paradigma que llevamos en Occidente teniendo muchísimo tiempo. Y para mí este paradigma es el que está empezando a llegar aquí, ¿no? Ante este vacío que decía y el no encontrar respuestas, muchísima gente cada vez más se da la vuelta, ¿no? A estas otras posibilidades. Esto ha hecho que cosas como el yoga, como, en fin, muchísimas cosas, son muchos caminos a lo mismo, yo creo, ¿no? Y ahora el enneagrama cada vez más se empieza a conocer ya como algo más accesible, ¿no? Pues son propuestas de este tipo, ¿no? De todo, dejar a un lado todo lo que te han dicho siempre que funciona, porque no te funciona, y ábrete a que existe otra forma de vivir la vida y de llegar a esa felicidad que todos en el fondo queremos, ¿no? Ese es otro paradigma. Y bueno, pues para mí fue un descubrimiento. A mí todo esto me cambió la vida, sinceramente. Entonces por eso lo quiero compartir, porque yo creo que hay mucha verdad. Cuando algo es verdad, lo sabes, funciona, ya está. Y yo he visto a mucha gente pues, mejorar su vida y transformarse gracias pues, a este camino de autoconocimiento, ¿no? Bea, antes preguntabas tú a la audiencia cuántos conocían el enneagrama y algunos han levantado la mano, pero no muchos, ¿no? La palabra enneagrama, ¿qué? Suena rara, ¿no? La gente no la conoce y además encima, pues Mari Carmen nos ha puesto ahí una figura rarita, ¿no? Que tiene 9 puntos y un círculo. ¿Qué es eso del enneagrama y para qué vale? Cuéntanos un poco. Pues enneagrama es una herramienta, voy a empezar por la parte así más fácil que yo creo que cualquier persona cuando va a las redes hoy en día puede ver. De clasificación de la personalidad. Esto es la punta del iceberg, nada más. Y de hecho se está empezando a malentender un poquito precisamente por esto. Es una herramienta en realidad muy antigua. Cuando digo muy antigua estamos hablando de muchos siglos en realidad, que evidentemente ha ido evolucionando, ¿vale? La psicología moderna le ha puesto, yo creo, la guinda y la ha perfeccionado en cierto modo, pero es una herramienta, es un símbolo geométrico que esconde ahí en las líneas, ¿no? Que unen los puntos muchas cosas. Pero por explicarlo fácil, es una herramienta que nos dice que, esto que os comentaba antes, nosotros nacemos en esencia, ¿no? Como más puros, sin todas estas capas de personalidad que nos vamos poniendo a raíz de lo que nuestros padres nos dicen, lo que vemos alrededor, lo que se espera de mí, pues las cosas que me van pasando, ¿no? Cómo yo veo el mundo y cómo quiero que sea el mundo. Y nos dice que en esencia todos somos lo mismo,
pero que creamos este tipo de estrategias para vivir en el mundo al final, ¿no? Y relacionarnos. Al final todos buscamos, sea como quiera que seamos, estamos todos buscando consciente e inconscientemente estar bien, estar felices y estar plenos, ¿no? Entonces creamos estas estrategias, pero es un mapa, el eneagrama a mí me encanta, me parece un mapa como muy exacto. Nos explique que hay 9 maneras en que el ser humano puede crear esa estrategia, ¿no? Buscando lo mismo, son estructuras similares en cómo funcionan, pero a la vez cada una es como si se pusiera un traje distinto, ¿no? Según cómo ve la vida y cómo cree que va a conseguir aquello que busca, pues se crean estas 9 personalidades. Entonces, cuando empiezas a entender cómo son estas 9 personalidades, empiezas a entender al ser humano, empiezas a entender a los de alrededor, encuentras cómo tú eres. Para mí la gran cosa que tiene el eneagrama es, en primer lugar, te permite entender cómo tú eres. Cuando alguien te ayuda o encuentras, porque esto es un camino de autoexploración, qué eneatipo es una de esas 9 tipos de personalidades, y ves cómo de manera muy estructurada qué es la cosa que más temo en este mundo, qué es lo que más deseo, qué estrategia he desarrollado con el tiempo para hacer que eso pase y cómo voy enfrentando esa estrategia a todo lo que me pasa en la vida, ¿no? Es como yo soy así, tengo una estructura y quiero que todo encaje ahí, ¿no? Entonces descubrir esto, porque esto es como una cajita, ¿no? Mucha gente le tira para atrás del eneagrama y dice, bueno, otra herramienta de clasificación de la personalidad. Ya me van a decir a mí cómo soy, que ya lo sé yo. Yo no soy un número, yo no soy una etiqueta. Y es verdad, pero es que el eneagrama no es eso. El eneagrama lo que te enseña es que funcionas así, y os prometo que funciona, y te dice, ahora que lo sabes, no eres eso. O sea, te has encajado, tú ahí vas por el mundo, eso es como estas que le ponen a los burros, ¿no? Que solo ves de una manera. Entonces, es un trocito del mapa, pero resulta que de pronto ves que aunque tú estés en el primer punto y comprendas cómo funcionas a nivel muy profundo, porque el eneagrama, otra cosa que está hoy en día explicándose mal en muchos casos, es que te dice cómo te comportas, ¿no? Cómo te ve la gente desde fuera, cómo pones en funcionamiento en la práctica esa estrategia. Pero es que la clave de esto y el valor del eneagrama es que te dice a nivel muy profundo, incluso lo que nadie sabe de ti, qué es lo que te mueve, por qué eres así. No es tan importante el qué haces, sino por qué lo haces o para qué lo haces, ¿no? Y esto te descubre cosas muy profundas de las que no eres ni consciente tú mismo, ¿no? Entonces te aporta una información tan valiosa para que puedas empezar a descubrir lo que realmente quieres para ser feliz, importantísima. Pero tiene otro valor más, y es que cuando estudias eneagrama o aprendes eneagrama, además de entender tu personalidad, entiendes otras 8. Yo siempre pongo, creo que lo digo en el libro, una especie de explicación así visual. Si yo estoy en el punto 1 y tengo esta estructura de personalidad, es como si yo estuviera ahí puesta sin ser capaz de moverme a otro sitio, porque esa es mi estructura, ¿no? Y estoy mirando hacia afuera del círculo. Me creo que así como yo soy es como veo el mundo, y punto. Pero de repente cuando empiezas a hacer esto te das la vuelta, miras adentro del círculo y ves que hay otros 8 tipos de personalidad. Otros 8 tipos de personas que les pasan cosas también por dentro, que lo único que quieren también es ser felices, que no saben hacerlo de otra manera, probablemente, y además tienes el mapa para entender cómo cada una de esas 8 posibilidades son. Y de repente, a mí por lo menos me pasó y lo he visto en muchísimas personas, se abre una empatía real, que otra cosa que todo el mundo cree, además de que cree que se conoce, es que somos muy empáticos, y no es verdad. Vamos, a nivel social nos adaptamos y cumplimos normas, ¿no? Pues para que las cosas más o menos funcionen, pero por dentro tú eres como eres, y si tuvieras libertad absoluta para hacer que las cosas sean como tú quieres en todos los ámbitos, lo harías. Entonces de repente descubres que, pues eso, hay otras 8 maneras, que la gente, todo el mundo está lidiando con algo, con lo suyo, y se te despierta esa empatía real, yo creo que te hace entender a tu madre, a tu padre, a tu pareja, y entonces las relaciones empiezan a mejorar, sorprendentemente, cuando haces este trabajo. El título del libro nos habla de eneagrama y yoga, ¿no? Nos has hablado un poquito de eneagrama, pero ¿y el yoga qué? ¿Es solo una gimnasia, una clase extraescolar o de qué va esto del yoga? Bueno, el yoga yo creo que es algo, aunque aquí habéis levantado la mano menos que con el eneagrama, se me ha sorprendido, pero que hoy en día yo creo que está muchísimo más normalizado. Esto no era así hace, qué sé yo, 10 o 15 años. El que hacía yoga era el raro que se sentaba ahí a hacer cosas, una esterilla y en silencio. Esto de estar en silencio hoy en día yo creo que ya cada vez menos personas, pero estar en silencio sin hacer nada, esto es alguien muy raro.
Bueno, pues el yoga desde luego no es hacer posturas. Hemos hecho lo mismo que hacemos con todo en Occidente, que lo hemos occidentalizado. Entonces nos hemos quedado con lo que nos es más fácil asumir en este paradigma occidental que hablábamos antes, ¿no? Entonces esto de sentarte a observar tus pensamientos o a meditar o a cantar un mantra, esto sigue siendo algo más rarito, ¿no? Pero en Occidente ver a alguien haciendo ejercicio aparentemente, pues no está mal, ¿eh? Encima es saludable, ¿no? Que no pasa nada, es una entrada, una vía de entrada como otra cualquiera. Yo siempre digo que el que realmente conecta con algo y quiere profundizar tiene hoy en día, por suerte, muchas opciones, mucho conocimiento y tienes la opción. Pero en el libro explico, ¿no? Una cosa que trato de hacer en el libro, para mí han sido dos caminos que me han cambiado la vida, que he visto enseguida la profundidad que tienen. O sea, no en vano, el enneagrama tiene miles de años, el yoga tiene más, incluso estamos hablando de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. ¿Vale? O sea, hay mucha verdad y mucha ciencia incluso detrás de todo esto. En Oriente hay gente que dedica su vida entera a estudiar yoga y no acaba, y es muy transformador, ¿no? Pero bueno, el yoga te habla de muchas cosas. El yoga lo que te propone nuevamente, y por eso está aquí también en el libro, es este camino de autoconocimiento. Eso es una cosa que mucha gente no sabe del yoga. El yoga no es solo hacer posturas y sentirte más flexible y sentirte mejor. El yoga busca un resultado que es, se habla mucho de la conexión entre mente y cuerpo, es llegar a un sitio donde te das cuenta que todo eso que hablábamos, ¿no? De la personalidad, de los patrones, de los pensamientos que tenemos todavía en la cabeza, eso no eres tú. El problema es que vivimos tan conectados con eso en automático que te crees que eres tú eso. Entonces el yoga te propone parar, observar esos pensamientos. Es un camino de entrada al autoconocimiento, de observación de la mente. Entonces las posturas, cuando ya profundizas en esto, es un camino, una técnica que se utiliza. De hecho en el yoga en realidad, hasta no hace tanto, hace un par de siglos o tres, no existían las posturas. En toda la vida, en todos estos siglos de atrás, los yogis antes, o sea, estos no hacían posturas. Estos se sentaban y meditaban y hacían lo que hacían. Pero esto de las posturas es un camino para cuando como estamos tan desconectados del cuerpo, estamos en la mente, en automático, hay que hacer algo para salir de ahí primero y poder hacer el trabajo que propone de autoconocimiento. Entonces, a través de hacer posturas, de bajar la energía al cuerpo, de parar la mente, te preparas para luego hacer el trabajo real, ¿no? Que es ya desde un estado de más calma, observar los pensamientos. Eso es lo que propone el yoga, calmar la mente, calmar ese bucle de pensamientos, que todo esto que hablamos de los patrones, la estrategia, los deseos, mi pareja, no sé qué, esto es bucle mental con el que nos hemos identificado a niveles, pero hasta cuando dormimos, no paramos de pensar, ¿no? Entonces, para esto, observa tus pensamientos, porque solo en ese estado es como dar un paso atrás y observar en modo película lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Solo desde ahí vas a poder conocer qué te pasa, cómo eres, por qué reaccionas ante las cosas, que reaccionas de una determinada manera, ¿no? Entonces nos propone lo mismo que el enneagrama, pero con un enfoque muy distinto. Y esto es un poco la meditación, ¿no? Que forma parte del yoga. Pero no, Gemma, no es hacer posturas, muchísimo menos. Lo que pasa que, bueno, pues le hemos quitado... Esto es como el mindfulness. El mindfulness es meditación pura y dura. Lo que pasa que como en Occidente, nuevamente, pues sentarnos a meditar una hora, pues no estamos acostumbrados, no podemos empezar por ahí. Entonces al mindfulness se le ha quitado esta parte tan mística, ¿no? Y se habla de atención plena, de escuchar las sensaciones del cuerpo, pues los sonidos. Es una manera de venir al presente. El yoga te hace una propuesta de venir al presente, de salir de la cabeza y de conocer cómo eres. ¿Para qué? Pues para poder transformarte también, ¿no? Solo observando lo que eres puedes transformarte. Entonces las posturas son una herramienta para conectar contigo y con tu cuerpo, salir de la cabeza, pero el yoga va mucho más allá, la propuesta va muchísimo más allá. Nos has hablado del enneagrama y nos has hablado del yoga, pero ¿cómo y por qué se te ocurre a ti mezclar estas dos cosas? ¿Este cóctel de dónde sale? Sí, bueno, sale fundamentalmente de que yo en mi camino, pues las dos cosas que a mí me han ayudado a transformar muchas cosas en mi vida son yoga y enneagrama. Yo empecé a hacer yoga en 2012, pues de una manera bastante casual, realmente. Me pasé mucho tiempo haciendo posturas, me sentía muy bien y demás, pero me pasé mucho tiempo haciendo posturas.
Yo tuve que vivir una historia personal un poco emocionalmente difícil, ningún drama, no os imaginéis, una ruptura de pareja muy dura, en la que llega esta cosa, ¿no?, que te pasa, que te enfrenta, ¿no?, a un montón de cosas y no sabes muy bien de dónde tirar para entender qué te pasa y por qué. Y el yoga, yo sin darme cuenta me habría ido como, creo que es algo que te va preparando el terreno, en el sentido de llevarte a un estado, cuando ya forma parte de tu vida habitualmente, ¿no?, desarrollas un hábito distinto, una forma de funcionar en la que no eres tan reactivo, estás muchísimo más presente en todo lo que haces, en lo que vives, ¿no? O sea, estás más conectado realmente con lo que tú eres. Pero yo no había hecho un trabajo personal como más estructurado, yo no sabía cómo yo era, creía que sí, pero no. Y entonces, en medio de toda esta historia personal, pues llega el eneagrama, también de una manera un poco casual a mi vida. Entonces, el día que descubrí qué era esto y cómo yo era, para mí fue como un shock, ¿no? Darme cuenta, de repente se me cayó la venda de ver ese personaje, ¿no?, con el que yo me movía por el mundo y que realmente en muchos casos me estaba intentando ayudar, pero lo que estaba haciendo es complicarme la vida muchísimo, ¿no? Entonces, yo pasé mucho tiempo sin conectar ninguna de las dos cosas. Yo seguía haciendo yoga, me sentaba muy bien, empecé a profundizar más porque me interesaba mucho el tema, empecé a meditar más allá de las posturas. Esto se iba generando todavía, la meditación causó un impacto mucho más, pues esto de presencia, de calma, y fui haciendo en paralelo mi trabajo con eneagrama. Me gustó tantísimo y vi ahí tanta verdad que empecé a estudiarlo en serio, hice formaciones. Ahora ya estoy a un nivel un poco más serio incluso. Gemma es la directora de una certificación, yo creo que es la primera certificación tan estructurada y tan seria que hay en España en eneagrama, conectada además directamente con la Asociación Española de Eneagrama, donde puedes entender la herramienta, pero puedes llevarla a una aplicación en cualquier disciplina, ¿no?, en la vida real. Yo quería llevarla a la empresa, ahora quiero, después del libro, hacer algo más práctico con el tema de yoga. Entonces empecé a estudiar eneagrama y de repente yo quería seguir profundizando. Yo cuanto más profundizaba en todo esto veía más verdad y más yo iba cambiando mi vida. Bueno, no, iba cambiando yo, mi vida era la misma, realmente. Y en 2019 a mí se me ha vuelto un poco, igual que en eneagrama sí fui conociendo profesionales y lecturas y me ayudaban cada vez a profundizar más, porque os prometo que es profundo y complejo, pero que desde el minuto 1 te aporta un cambio, una mejora en tu vida. Si tú luego quieres seguir profundizando, ¿sabes?, de verdad es complejo, te explica que más allá de 9 cajas, toda la complejidad que hay debajo del ser humano, los matices, vas descubriéndote, ¿no?, cada día más. Pero yo en yoga no encontraba, llegó un momento que aquello de las posturas se me agotó. Yo no encontraba a nadie que me ayudara a ir más profundo y yo intuía que había más cosas, ¿no? Entonces me apunté a la certificación de profesores de yoga, para ser profesora de yoga. No para dejar mi trabajo y hacerme profe, pero porque yo sentía que era la manera más seria de profundizar en todo esto, ¿no?, que era el yoga. Yo iba a clase, me sentaba muy bien, era increíble, pero yo no entendía lo que estaba haciendo y por qué tenía ese impacto en mí, ¿no? Entonces, haciendo la formación de profesor de yoga, que esto es un año, esto ya es una cosa bastante más profunda, pues tuve suerte, ¿no?, de que era un profesor bastante serio que sí enseña el yoga desde una manera muy profunda y con la propuesta real que tiene, que es la transformación personal. A mí nunca me había dicho nadie que el yoga te podía transformar por dentro a nivel personal, ¿no?, más allá de hacerte sentir mejor. Entonces, muchas de las cosas que me iban contando en esta formación me hablaban de lo mismo que en formaciones de eneagrama previas yo había visto, ¿no? Si es que tienen lo mismo, el ego, ¿qué es el ego? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué son los patrones en automático? Todo está producido todo por nuestra mente y nos lo creemos. Cómo observar todo eso, el papel del observador, ¿no?, dentro de todo esto, darte cuenta, elevar tu conciencia, esto que se dice ahora mucho, que parece tan místico, es mucho más sencillo, es incrementar el nivel, la capacidad que tienes de desapegarte de todo eso, de observarlo, de ver cómo está afectando en tu vida, en tus relaciones, en que en realidad vas de un lado para otro intentando estar bien pero no estás bien, ¿no? Y que el objetivo es exactamente el mismo, ¿no? Entonces empecé a ver tantas conexiones, lo que pasa que son dos caminos que aparentemente son muy distintos, aparentemente son muy diferentes, porque entran a todo esto desde sitios muy distintos. El yoga te entra desde el cuerpo, no te da una estructura. Una cosa que yo echaba de menos en el yoga es, si yo me siento, soy capaz de meditar, soy capaz de parar, necesito ya tiempo conmigo,
yo observo, ahí salen emociones, ahí salen en la esterilla, sale todo. Todos tus patrones automáticos en la esterilla salen. Y ahí además no tienes a nadie a quien echarle la culpa. Ni a la vida, ni a tu pareja, ni a nadie. Y salen tus frustraciones, cómo es, sale cuando estás intentando hacer una postura en la que sale como eres, eso es increíble. Pero no tienes una estructura y decía, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? He observado cosas, salen cosas, pero no entiendo, no sé cómo hacer con esto y darle una estructura, ¿no? Es como que tienes el estado para hacer ese trabajo, pero no sabes cómo hacerlo. Y para mí el enneagrama entra desde otro sitio. A priori entra más desde un trabajo, si queremos, más racional, ¿no? De explicarte que entiendas a nivel más analítico cómo es la estructura de personalidad, cómo soy, cómo es mi deseo, cómo es mi miedo, cómo es mi fijación, ¿no? Ese enneagrama nos habla de esa fijación mental que tenemos como estrategia constante en la vida con todo. ¿Cuál es el tipo de emoción que domina en mí ante todo lo que me pasa? Me sale un tipo de emoción y me secuestra, además, normalmente esto hace que yo reaccione de determinada manera. Entonces, trabajando con el enneagrama tienes esta estructura en un mapa como súper exacto, pero sí que yo he visto que o tienes otro tipo de trabajo que lo acompaña, o yo he visto a mucha gente trabajar con enneagrama, de repente tener este shock de conciencia, de darse cuenta de esto, de intentar trabajarlo, pero viven en un estado energético hacia afuera y en determinados patrones que les están impidiendo que ese trabajo, ese entendimiento al que han llegado, digamos, fructifique, ¿no? Entonces, para mí las dos cosas juntas es, tengo el mapa, tengo el que es el enneagrama, tengo la estructura clara, pero tengo que trabajar en mí porque soy un ser humano con cuerpo, con mente, con emociones, con un montón de cosas. Entonces, o trabajo sobre todo para que todo cuando lo una esto encaje, o algo se va a dar de tortas, ¿no? Puedo entender mucho cómo soy, pero como yo alimente en mi vida hábitos de bienestar, pues a nivel de salud, un montón de cosas, no me van a ayudar a cambiar. Si yo soy un eneatipo, no me quiero meter en temas muy técnicos, pero si yo soy un eneatipo mental, que esto quiere decir que soy una persona que fundamentalmente vive desde la cabeza, pensando todo, analizando todo, y hay personas muy desconectadas del cuerpo, que no saben expresar cómo son sus emociones, no saben. Entonces, ¿cómo vas a trabajar con eso y vas a poder transformar la forma emocional en la que tú reaccionas o no reaccionas, porque no tienes capacidad de acceder y manejar emociones, si no haces un trabajo también a otro nivel, ¿no? Para que eso pueda pasar? Entonces, es entender esto, que somos pensamiento, que somos emociones, que somos energía, o sea, todo lo que hace que estemos vivos es energía que nos mueve. Y esto el yoga nos habla mucho de esto y todavía suena un poquito raro a veces, ¿no? Pero tú eres energía, tienes energía moviéndose en ti. Las emociones son energía, que llega, que se transforma y que se va, por eso las emociones tienen también ese recorrido, ¿no? Entonces, tienes que trabajar con esto para que el otro trabajo también fructifique, ¿no? Y eso fue lo que me hizo un poco ponerlo en común. Yo empecé a buscar y esto tiene que tener relación y yo no encontraba nada. Digo, bueno, pues yo voy a ver qué sale y yo quiero contar esto como yo lo he vivido. Nos hablas de que el yoga y el enneagrama, los dos confluyen para ayudarnos en nuestro desarrollo personal, en nuestro crecimiento personal. Entonces, una pregunta fácil y rápida. ¿Cuáles serían los elementos clave que tú crees que podríamos darles aquí a la audiencia para ese crecimiento personal? Está tirada, es una pregunta muy fácil. Resúmenoslo en unas pocas palabras. Bueno, en realidad es un poco lo que también trato de contar aquí. O sea, yo hablo de este viaje de autoconocimiento, utilices el yoga, utilices el enneagrama, utilices lo que utilices, son caminos distintos a lo mismo. Esto sí que lo tengo claro, ¿no? Entonces, para mí estos son los dos caminos, yo los propongo y hablo de ellos porque para mí son realmente transformadores y tienen mucha amiga detrás. Como os digo, son herramientas muy antiguas, no se las ha inventado alguien antes de ayer. Pero sí me he dado cuenta que hay como determinados elementos que cuando haces este camino de vuelta, ¿no?, hacia ti, de transformación, elijas la herramienta que elijas, se tiene que dar. Si no, el camino no lo estás haciendo, ¿no? Y por los que tienes que pasar y entender. Y son los que voy un poco enumerando. Yo creo que lo primero es, y está en el subtítulo del libro, es entender qué es el ego. Esto del ego está muy mal visto, muy mal entendido, porque nuevamente aquí en Occidente hablamos de ego y es yo no tengo ego, yo no soy egoísta o yo no. Tú tienes ego como todo el mundo. Todos tenemos. El ego es esto, la personalidad, ¿no?, que hemos creado y con la que vamos queriendo llevar razón todo el rato, que las cosas las vean como nosotros lo vemos. Esto es el ego, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer para iniciar un camino de transformación es conocerlo.
Entonces hay que conocer al ego, qué es el ego, que forma parte de nosotros, que va a seguir estando ahí, cómo te domina, aunque no te des cuenta, cómo te venden de cosas para que quieras hacer esas cosas. Entonces es algo de ti que tienes que conocer, eso es lo primero. Cuando haces este camino se tiene que dar, lo que decía antes, tiene que haber un incremento de conciencia, ¿no? Cuando alguien hace este camino de verdad, de repente se da como una apertura, como una humildad. O sea, hay mucha gente hoy en día también contando todo tipo de cosas en el ámbito del crecimiento personal, pero que a poco que rasgues un poco, ellos no han hecho un camino, ¿no? Han aprendido cosas de este tipo, esto vende mucho, pero yo creo que si no hay humildad, si no hay crecimiento, si no hay apertura, no hay un camino real, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tienes que ver para saber si tú estás caminando en ese sentido es ver si esto se da, si eres más consciente. Y de manos de la conciencia va la libertad. Cuando eres más consciente y te das cuenta de cómo funciona todo esto que estamos hablando, ¿no? El ego, de repente tienes más capacidad para responder ante las cosas. Cuando estás en automático reaccionas. Te llega un estímulo, y por estímulo puede ser algo que te dice tu pareja, una situación que se da en la familia, alguien que te dice no sé qué, algo que te pasa, y tú reaccionas. Además, como siempre, ¿no? Con el mismo tipo de reacción. Cuando incrementas la conciencia, empiezas a conocerte cómo sueles funcionar en automático, a qué te lleva eso, ¿no? Muchas veces encima luego nos arrepentimos. He reaccionado así y luego dices no tenía que haber reaccionado así, porque en ese momento estabas, pues eso, igual secuestrado por una emoción o te han pinchado donde te suele doler, ¿no? Entonces vas y reaccionas. Entonces, cuando incrementas la conciencia, tienes más libertad de decidir realmente cómo respondes ante las cosas, ¿no? Y a lo mejor luego no te arrepientes. Y luego hablo de otros conceptos como flexibilidad, ¿no? Flexibilidad traído en el sentido de que en yoga se habla mucho de flexibilidad a nivel corporal, pero cuando haces este camino, para mí uno de los medidores clave de si alguien está haciendo este camino genuinamente o no, es la flexibilidad. Cuando trabajamos sobre el ego, sobre nuestra personalidad y demás, automáticamente lo que ocurre es que la persona se vuelve más flexible. Seas como seas de partida, empiezas a tener más empatía, más capacidad de ponerte en el lugar del otro. En lugar, como digo, de reaccionar de una determinada manera, siempre de la manera en que tú ves las cosas, tienes la capacidad de preguntarte, bueno, yo creo que esto es así, pero a lo mejor no, a lo mejor puedo hacerlo de otra manera. A lo mejor ahora me pide el cuerpo decirle no sé qué cosa a mi pareja, pero es que en realidad a lo mejor si me espero y lo pienso y tiene razón, o es que a lo mejor no es como yo lo veo. O sea, creo que la persona empieza a ser inevitablemente más flexible. Eso es un tema de flexibilidad mental, si queremos, ¿no? Esta estructura de la personalidad que nos tiene dominada es como un traje que nos aprieta y esto se empieza a aflojar, ¿no? Entonces, cuando el traje está flojo, tú dentro del traje te puedes mover. No todas las situaciones requieren la misma respuesta. Requieren que seas flexible, que tengas apertura, que evalúes con, neutralidad y que desde ahí respondas. Y esto llevado al yoga, pues bueno, empieza por el cuerpo también, desde luego. Yo creo que al cuerpo no hay que menospreciarlo, es una herramienta maravillosa que tenemos, con la que nos movemos en este mundo y que hay que tenerla sana y flexible para estar bien, ¿no? Pero cuando haces yoga y vas profundizando, te das cuenta nuevamente que la esterilla y que el cuerpo es casi la metáfora, ¿no? Cuando empiezas a profundizar en todo esto también de la meditación, te das cuenta que la flexibilidad va más allá del cuerpo, ¿no? Empiezas a ser flexible también en otros muchos sentidos. Entonces yo creo que, simplificándolo mucho, si miramos por ahí alrededor, cuanto más dogmáticas son, yo lo tengo cada vez más claro. Hablemos de política, de religión, del tema que queráis. Cuanto más cerrada, más rígida en su forma de pensar, de ser, es una persona, más dominada está por su inconsciencia, por su ego y por su reactividad. Cuanto más una persona es flexible, realmente ese ego está más suelto, ¿no? Ha hecho este camino, en todo lo que queráis, nuevamente en política, religión, lo que os dé la gana, os vais a encontrar con personas más en un punto intermedio, ¿no? No nos vamos a los extremos, no al blanco, no al negro, no al bien, no al mal, o sea, a tener esta capacidad, ¿no? de ver todos los puntos de vista, etcétera, etcétera. Yo lo tengo muy claro, cuanto más en el punto medio y más menos en los extremos, menos dogmático, menos querer imponer, más consciente yo creo que es la persona. Bea, ¿qué te parece si bajamos un poquito esto a tierra y ya que les hemos puesto aquí
bueno, que me lo ha puesto Mari Carmen, esta figura, y con los 9 puntos, damos a la audiencia algún tip para cada uno de los puntos, y podríamos empezar por el tipo 1, que quizá es la persona que intenta hacer las cosas de forma más correcta, hacer las cosas bien, con más perfección, pero que también se vuelve más rígida, más autocrítica, más juzgadora. ¿Qué le podríamos decir a este tipo de personas desde el yoga? Sí, bueno, lo primero, porque visto que muchos no conocéis lo que es el enneagrama, yo os invito, si os produce curiosidad, que lo tenéis en internet, hay un montón de información, una descripción al menos básica de lo que son los 9 tipos de personalidad, que insisto, de verdad es mucho más complejo y profundo, pero que igual os empiezan a resonar formas de ser que o suenan de vosotros o podéis tener alrededor, ¿no? Pero por ir mencionando un poco, y gracias Gemma, cómo es cada uno. El eneatipo 1, se llaman, a mí los nombres me gusta regular porque hablan solo de un rasgo, ¿no? Pero hay muchos más matices. Es esta persona, ¿no?, que normalmente pues esto es más rígida en su forma de pensar, cree que siempre tiene la razón, quiere convencer al otro de que las cosas de una manera, ve todo en términos de negro, blanco, está bien, está mal, pero a la vez son personas muy críticas también consigo mismas, ¿no? Y su deseo en la vida es ser buenas personas, que todo esté bien hecho, perfeccionistas, ¿no? ¿Qué tip le daría, qué consejo? Bueno, si hablamos de yoga, yo creo que, bueno, se empieza a hablar por ahí cuando se habla de enneagrama, yoga, decir, bueno, pues para el eneatipo 1, todo lo que os decía antes, todo se simplifica. Hacer la postura de no sé qué. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Si eres eneatipo 1 y te dicen que te va bien hacer la postura del cuervo, esto puede tener un sentido, ¿no?, de porque hay una apertura de no sé qué en el cuerpo y esto conecta. Esto está muy bien, pero ya puedes hacer el cuervo 20 años seguidos, todos los días 3 veces, que como no hagas todo esto de lo que hemos estado hablando, no se transforma nada, ¿no? Pero desde luego al eneatipo 1 le van a venir bien prácticas de yoga suaves. El eneatipo 1 lo que quiere siempre es controlar, ¿no?, que todo le salga como él quiere, y sino además se frustra y cree que tiene que controlar todo en la vida para que todo esté en orden, ¿no? Entonces le va bien una práctica de yoga que le saque de ahí, prácticas de yoga que no son tan perfectas, tan alineadas, que le inviten a soltar, ¿no? En el cuerpo empiezas a ver, esto lo he experimentado, cómo quieres hacer una postura perfecta, alineada, tú controlar, y de repente soltar, al revés, ¿no?, de lo que muchas veces habría que hacer, dejar que no sea perfecta la postura, escuchar cómo está tu cuerpo ese día, porque a lo mejor ese día no puedes estirarte hasta tocar el suelo y no pasa nada, algo que te saque de los patrones de control y de rigidez. Muy bien, ¿y qué le dirías a alguien del tipo 1 que podríamos decir que es la persona que intenta conectar con el otro? El 2, que intenta conectar con el otro, caerle bien, ayudarle, pero que en esta historia se pierde un poco lo que de verdad necesita para sí misma. ¿Qué le podrías...? Sí, el eneatipo 2 es una persona muy emocional, como dices Gemma, que intenta un poco, su foco nuclear está puesto en conectar con las otras personas. Para eso intenta ver qué necesitan, estar siempre disponibles para ellas. Todas esas estrategias tienen unas virtudes muy bonitas, todas, y tienen una sombra, ¿no? Que es cuando esto está en el ego, nuevamente está automatizado y está en estrategia automática, se caen formas de ser y comportamientos que no son tan bonitas. Entonces, el eneatipo 2 tiene este afán por conectar con el otro, está muy conectado con el amor, es muy emocional, tiene mucha facilidad para conectar con las emociones, pero usándolas a su vez para conectar con el otro. Entonces, vive, en el fondo vive muy fuera de sí, porque no siente que necesita nada ni es capaz de ver lo que necesita. Pero a la vez está, como os digo, muy conectado con el corazón y el amor. Entonces, cuando llega el yoga, le encantan estas prácticas del chakra del corazón, del amor, de posturas muy todo, ¿no?, lo que tenga que ver con esto. Entonces yo creo que en el libro un poco esto lo desarrollo un montón, ¿no?, porque no son solo posturas. Para mí más que las posturas es el enfoque de tu práctica, porque normalmente vas a buscar la práctica que refuerza tus patrones y lo que tienes que buscar es lo contrario, ¿no?, para que se transforme algo. Entonces yo creo que el eneatipo 2, lejos de buscar esas prácticas de conexión con el corazón, que otras personas sí tendrían que hacer mucho, el eneatipo 2 creo que tiene que hacer, esto va poco a poco, ¿no?, pero lo que, por simplificar y ir rápido al grano, lo que necesitaría es enfocarse más en la meditación, una meditación más austera, en observar sus pensamientos con neutralidad, dejando la emoción a un lado y dándose cuenta que cuando no está invadido por la emoción, ¿qué le pasa por dentro? ¿Por qué hace lo que hace, ¿no? Y
intenta buscar siempre esa conexión con los demás, que está buscando, que está tapando con eso. Y eso solo observando, desde una meditación más austera y dejando la emoción a un lado, se puede conseguir. Y para el eneatipo 3, que sería la persona que siempre intenta sobresalir, destacar, ser el primero, y que en este camino se olvida un poco de quién es y busca el aplauso de los demás, ¿qué le podrías decir? Bueno, el eneatipo 3, efectivamente, bueno, todos vivimos muy fuera, pero el eneatipo 3 trata siempre de ser y adaptarse a lo que los demás esperan de él, o a lo que la sociedad espera de él, o en cada momento lo que se espera de él, para, como tú dices, ser valorado, aplaudido, necesita todo el rato ser validado a nivel pues, que tiene éxito, que consigue las cosas, ¿no? Entonces, es una personalidad que está muy en hacer, y si no hago estoy perdiendo el tiempo. Entonces, viven muy desconectados de sí a todos los niveles, probablemente, emocional, corporal, de pensamiento quizá menos, ¿no? Porque utilizan mucho esta lógica racional para muchas veces para conseguir las cosas. Esto depende mucho de la persona, ¿no? Pero el eneatipo 3 es el que más vive fuera buscando conseguir logros, cosas. Esto que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Todos lo hacemos, pero casi más. Entonces, yo creo que cualquier práctica de yoga, les puede costar incluso más conectar con este tipo de cosas del yoga, ¿no? Les puede parecer, lo pueden menospreciar un poco al principio, pero si consiguen conectar con ellos les puede ayudar mucho. Y yo creo que les vendría muy bien prácticas de yoga, por ejemplo, de autocompasión, yo creo que mindfulness, ¿no? Empezar por algo más suave, de conectarse con empezar a observarse a sí mismo, a todos los niveles, ¿no? Y darse cuenta de que cuando dejan de hacer todos esos personajes que hacen para que los demás les aplaudan, ¿qué soy yo? ¿Qué hay aquí dentro? Cuando dejo eso a un lado y lo miro, ¿no? Que esto les cuesta mucho. Y para el eneatipo 4, que diríamos que puede ser la persona que pone su punto de diferente, que es especial, que es única, que es creativa, pero que a la vez también dijéramos que siempre se fija en lo que le falta, en lo que no tiene, ¿no? Y que vive un mundo emocional muy turbulento. Sí, el eneatipo 4 efectivamente vive, no sé si el que más, pero probablemente conectado con su emoción. Pero a diferencia del 2, que decíamos antes, que vive muy pendiente siente la emoción, pero vive todo el rato pendiente de los demás, ¿no? El eneatipo 4 es un poco la otra cara de la moneda. Vive muy inmerso en su emocionalidad, mira mucho hacia adentro, intenta ver quién es, por qué es diferente de los demás, qué tengo, qué me falta, es esa insatisfacción constante, ¿no? Y esa búsqueda constante y anhelar lo que no tengo. Entonces sienten mucho, ellos sienten mucho. Y eso tiene dos caras, como todo. En un estado positivo es una capacidad de conectar con la vida, de sentir muy bonita. En estado en modo sombra, pues es esa insatisfacción, todo lo que me falta, esta queja, ¿no? Al final te lleva también muchas veces a tener envidia de los demás porque tienen lo que tú no tienes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les vendría muy bien como práctica de yoga? Pues yo creo que al contrario de dos, tiene que salir de esa emocionalidad, de esa constante foco en mirarse a uno mismo muchas veces, de cómo soy, de qué me pasa, no me quieren, o yo hago lo que sea, ¿no? Que cada uno en su vida, como esto se materialice. Entonces, cuando llegan al yoga, les puede pasar que el yoga es una cosa que se puede hacer de muchas maneras. Puedes sentarte a meditar en silencio y ser muy técnico en la técnica de meditación, etcétera, o puedes rodearte de música, de mantras, a decorar la sala, esto de cada uno. Entonces, esta puede ser la tendencia, llegar al yoga y empezar a adornarlo y a intentar conectar con algo ahí súper profundo en el yoga, pero para hacer un atajo realmente y no hacer lo que tienes que hacer, que es dejar todo eso a un lado, ser más neutro y observar lo que realmente hay. Entonces, yo creo que una práctica nuevamente más austera, más neutra, que te lleve a observar. Yo creo que los eneatipos emocionales tienen que trabajar más la observación de los pensamientos, lo que es la meditación, para salir de la emocionalidad. Y en concreto el 4 yo creo que es enfocar todo esto hacia el agradecimiento, o sea, darte cuenta de manera más neutra de todo lo que sí tienes, agradecer lo que tienes y mirar un poquito más hacia los demás, equilibraría esto que les pasa. Y para las personas que corresponden al eneatipo 5, que estaríamos hablando de alguien más mental, más analítico, más desapegado emocionalmente, más frío, entre comillas, ¿qué le podríamos recomendar? Bueno, pues aquí nos vamos al otro extremo. Son personas, por eso también me gusta del yoga. El yoga nos sirve a todos,
pero si conoces cómo funcionas, cómo eres, si caes en lo oriental, si estás normalmente absorbido por la emocionalidad, tu práctica de yoga no la tienes que enfocar igual, tienes que empezar a enfocarla de maneras distintas. Y aquí pasa lo contrario. El eneatipo 5, como dices, Gemma, vive en su mente, no está muy cómodo normalmente en su mente. Yo creo que es probablemente el tipo de personalidad más desconectado de su cuerpo. O sea, son personas que cuando llegan al yoga, conozco personas 5 que están en el yoga, descubren el mundo, porque descubren su conexión corporal, la energía que tienen. Entonces yo creo que tienen que hacer prácticas de yoga al contrario, que los saquen de su mente, no tienden a querer meditar, al contrario que, ¿no? Y entender esto de la meditación y cómo es y cómo me afecta en el cerebro y cómo es la conexión esta que ocurre, quieren entenderlo, vuelven a hacer lo que hacen siempre. La experiencia la mentalizan, ¿no? Entonces no se dejan experimentar nada. Entonces yo creo que tienen que enfocar la práctica de yoga saliendo un poco de ahí, luego podrán meditar y les saldrá fenomenal como cualquier persona, pero yo creo que tienen que empezar y utilizar el yoga para desarrollar la conexión con el cuerpo, darse cuenta que tienen un cuerpo en el que tienen mucha energía, que sienten cosas y que su cuerpo le habla, no saben escuchar a su cuerpo, y el cuerpo nos da muchísima información. En el cuerpo es donde se materializan y se sienten las emociones, no en la cabeza. Las emociones se sienten en el cuerpo, luego esto produce pensamientos y todo lo llevamos a la cabeza, pero están en el cuerpo. Entonces, conectar con esa emocionalidad, antes o después, al eneatipo 5 le puede abrir un mundo de transformación, porque les hace salir de su cueva, de su mente, y algo que necesitan mucho y que les suelen echar en cara, salir de esa frialdad y de esa dificultad para conectar y empatizar con los demás, ¿no? Esto es algo que no es que sean malas personas o distantes porque sí, es que les cuesta muchísimo, tienen muchísima desconexión de su cuerpo y de sus emociones. Entonces la práctica de yoga les puede ayudar un montón. ¿Y qué nos recomendarías para las personas del eneatipo 6, que serían la persona que busca más seguridad, que quiere estar preparado en caso de que las cosas corran mal, que siempre está pensando en todo lo que puede correr mal, lo que puede ir mal, la Tercera Guerra Mundial, la pandemia? ¿Qué podría servirle para su ansiedad? Porque son personas en general muy ansiosas. Sí, el eneatipo 6 también es mental, como el 5 vive mucho en su mente. Una de las diferencias con el 5, que como decía, creo que está un poco más cómodo viviendo en su mente. El 6, lo que le pasa es que vive en ese bucle mental, o sea, utiliza la mente, pero se le va de las manos, para lo que decía Gemma, ¿no? Para anticipar, tienen un tema muy nuclear con el miedo, con la seguridad, ¿no? Entonces todo lo viven desde ahí. Entonces yo lo que suelo ver en las personas 6, les cuesta muchísimo entrar en el yoga. Si es un yoga muy físico, quizá menos, porque les ayuda a descargar esa energía mental que tienen. Es una muy buena manera de entrar a un 6 con el yoga, por la parte física. Al contrario de lo que hemos visto en otros eneatipos, donde si los pones con la parte física, pues le puede costar más. ¿Por qué? Porque necesitan, en el 5 era para conectar con el cuerpo, que no lo tienen conectado. En este caso es para descargar la cabeza, porque les vuelve locos. Esa ansiedad que tienen, y bajar al cuerpo, bajar esa energía al cuerpo, y desde ahí llegar a un estado donde puedan pensar con más claridad, más calma y con más objetividad muchas veces, ¿no? Con más realismo a lo mejor. Y una vez que han podido hacer eso, porque si no, no van a poder, me estoy acordando ahora sale la risa porque mi hermana es eneatipo 6 y tiene este bucle mental imparable, que como llega un momento que no lo pueden parar y es con todo, surge la ansiedad, ¿no? Entonces muchas veces ni duermen bien, dudan de todo, de las decisiones, ponen en duda a los demás, es una locura. Y yo le dije, prueba a hacer yoga. Entonces fue una clase y después me dijo, esto no sirve para nada, a mí el yoga me pone más nervioso. Digo, no, el yoga te acaba de demostrar, porque has parado un rato, cómo va tu mente. Y como no la sabes controlar y es muy incómodo, ha salido. Entonces no puedes estarte quieta en una esterilla, respirando, porque tu mente te arrastra. Entonces, estas personas yo creo que primero deberían trabajar la parte física, les viene muy bien, pero no quedarse ahí, ¿no? Cuando consiguen acceder a un estado que para ellos es una novedad, acceder un ratito a un estado de más calma mental, desde ahí trabajar con qué es esto que estoy pensando para darse cuenta que se puede hacer de otra manera, ¿no? Y poquito a poco ir trabajando en ese estado. O sea, es otro eneatipo al que el yoga, aunque les cuesta, les puede cambiar un montón de cosas. Y
Y para el eneatipo 7, que sería el que tiene muchas opciones, muchos proyectos, que le encanta disfrutar de la vida, ser feliz, pero que también se dispersa mucho en todo este camino, ¿qué le podríamos recomendar? Sí, el eneatipo 7 sigue siendo uno de los mentales, pero como diferente. El eneatipo 7 usa su mente siempre para intentar tener planes, ocupaciones, estímulos, mucha actividad, porque lo que le pasa en el fondo es que no es capaz de, o no soporta, no es que no sea capaz de conectar con el dolor, con lo negativo, con parar y mirarse también para adentro, ¿no? Entonces siempre está planificando, llenando su tiempo, es muy positivo, le quiere quitar hierro a todo lo doloroso, son estas personas que es maravilloso, que nos animan, que nos hacen la vida más rosa, pero que a veces esto puede crear muchos problemas, ¿no? Porque son personas que se evaden muchas veces de los problemas, del dolor, de los límites, y esto puede ser difícil, ¿no? Entonces estas personas les puede pasar lo mismo, ¿no? Con el yoga, que al final, es que esto no lo hemos contado, pero bueno, los 9 eneatipos se dividen en 3 triadas, 3 grupos de 3 cada uno. Unos son emocionales, viven la vida más desde la emoción, como hemos visto, otros son más viscerales, más impulsivos, más conectados con los instintos, y otros son más mentales. Entonces siempre digo que piensan la vida más que vivirla, ¿no? Entonces el eneatipo 7 es muy mental, pero utiliza la mente para esta estrategia, ¿no? Para escaparse, para planificar, etcétera, etcétera. Entonces en el fondo su mente también va a 2000 por hora. Más que una mente que siempre está planificando como que no me salga nada mal, como el 6 o teniendo miedo de más, es una mente, los budistas la llaman, no es que llamen al eneatipo 7, porque no hablan del eneatipo 7 los budistas, pero es esta mente mono, que no sé si habéis oído alguna vez, que no es capaz de parar, pero no en este bucle enfermizo al que podría llegar un 6 cuando está metido en su bucle de negatividad, no. Es un salto de una cosa a otra, un pensamiento, o sea, se dispersan, como decía Gemma, porque no consiguen enfocarse un tiempo determinado en algo, se cansan enseguida, se aburren, necesitan algo, un estímulo nuevo, ¿no? Entonces tienen una mente que al final tampoco controlan, no pueden parar y la mente les domina a ellos. También pueden tener insomnio y problemas de ansiedad en un momento dado. Entonces, nuevamente el yoga les puede ayudar mucho en esto, pero les va a resultar muy difícil parar, ¿no? Esto de parar. Entonces yo creo que en este caso la meditación, la parte más de meditación les puede ir muy bien para parar eso, para calmar la mente y sobre todo las técnicas de concentración. La meditación enfocada en concentración, necesitan trabajar mucho la concentración. Si salen cosas negativas, emociones negativas, no pasa nada, ser capaz de quedarte ahí, observar qué te pasa cuando te aparece una emoción negativa, algo de dolor, por qué tienes que salir de ahí primero, ¿no? Observar esto a través de la meditación les puede dar muchísima información. ¿Y qué le podríamos recomendar al eneatipo 8, que sería la persona fuerte, la que parece que no tiene vulnerabilidad, que no tiene puntos débiles, que parece que no es tan sensible, que es el jefe, el líder, el que tira, el que empuja, pero que para los demás nos puede parecer un poco intimidante? Sí, es esta estrategia de personalidad. Aquí saltamos de triada, estamos en los viscerales ya, ¿no? Son personas que aparentemente son, bueno, aparentemente y sin aparentemente, como más traspalantes, más agresivas, quieren que todo pase ya, más dominantes en alguna ocasión, ¿no? Y suelen ser, son personas por dentro en el fondo, si se conocieran, con más vulnerabilidad de la que piensan, pero como no quieren verlo, se hacen este personaje de ser súper fuertes, súper duros, de poder con todo y de que la debilidad, eso es una tontería, ¿no? Que hay que ser fuerte. ¿Qué pasa con esto? Pues que se desconectan de sus emociones. No de su cuerpo, son unas personas con una corporalidad normalmente y una energía corporal que lo notas. A veces el cuerpo, si nos paramos a leer a las personas, y por eso me gusta tanto enfocar el yoga para los eneatipos, la parte energética, que no estamos hablando de esto, pero hay una cantidad de información brutal. Os puedo asegurar que la energía que tiene, siente y transmite un eneatipo 5, por ejemplo, se parece en nada a la de un eneatipo 8, ¿no? Y esto se percibe. Entonces, ellos tienen muchísima energía corporal que les lleva a moverse todo el rato, muy visceral, tanto que muchas veces les cuesta controlarla. Son muy intensos en todo lo que hacen porque necesitan sentir esa intensidad. Entonces, el yoga, os podéis imaginar que les puede venir también muy bien, pero el enfoque es distinto. En este caso, tendría que ser un yoga que no les fomente todavía más les suba esa energía corporal, como si le vendría bien a un 5, incrementar esa energía, sino que se la baje. Les va a costar, siempre que nos podemos hacer yoga, hay resistencia.
Siempre que nos ponemos a meditar hay resistencia, siempre que empezamos a trabajar de manera hay resistencia. ¿Por qué? Porque se nos pone delante lo que no queremos ver, lo que es inconsciente, el patrón que siempre tenemos, y como estas herramientas tratan de modificar esto, pues nos resistimos, ¿no? No sabemos funcionar de esa manera, sino como siempre funcionamos. Entonces, a un tipo 8, si le pones a hacer yoga físico, le va a venir muy bien para descargar energía esta que tienen tanto, está muy bien, la van a canalizar, pero no se pueden quedar ahí. Yo creo que prácticas de yoga que les conecten también a nivel energético con la parte del corazón, de conectar con sentimientos, que no quieren, huyen de esto muchas veces, y les abra un poquito el corazón, lo contrario que decíamos con el eneatipo 2, que ya vive en el corazón y hay que sacarlo a la cabeza incluso. En el 8 yo creo que tocar estas partes y el cuerpo puede ayudar mucho a esto, tocar partes que le conecten con emociones blanditas, ¿no? De estas pues que no soy tan fuerte, a lo mejor esto les vendría muy bien, y el yoga también puede hacer esto. Y cerramos el círculo, llegamos al final, pero volvemos a empezar otra vez con el tipo que está arriba del todo, con el tipo 9. ¿Qué nos dirías para alguien que busca tranquilidad, que busca paz, que es capaz de entender a todos los puntos de vista, pero que en este camino pues se pierde un poco a sí mismo y acaba por no saber lo que de verdad quiere para sí, ¿no? Sí, el eneatipo 9, lo has descrito muy bien, Gemma, es un poco casi, no lo contrario, pero es muy diferente al 8 que decíamos antes. Es una persona, ya más a nivel, si queremos, ya energético, es muy tranquila, es muy pacífica, quiere llevar esto a todo en la vida, no le gusta el conflicto, de vivir a toda costa, se adapta, ¿no? También incluso y cede siempre, y se puede poner en un segundo lugar para que haya armonía a su alrededor. Pero como bien dices, se abandona un poquito a sí mismo, no se mira y acaba no sabiendo lo que quiere, efectivamente. Entonces, a esta persona, esto muchas veces le acompaña cierta pereza o inercia en el ponerte a mirar para adentro, a qué es lo que quiero, a moverme, a tomar decisiones importantes que son las que tengo que tomar para que haga cambie mi vida. Aunque sí pueden ser personas físicamente muy activas, que esto se explica muy mal muchas veces en el eneatipo 9. Muchas veces nos cuenta que son personas pues muy tranquilonas, muy lentas, de ritmos, que puede ser verdad en muchos casos, pero hay algunas personas de eneatipo 9 que son muy activas, pero puede ser una inercia también de ponerte con cosas del día a día, ¿no? Con rutinas para olvidarte y dejarte no lo importante, ¿no? Entonces, estas personas tienen cierta desconexión también un poco con su interior en ese sentido. Entonces yo creo que una práctica de yoga que les vitalice, en la mayoría de los casos, que sean personas que ya de por sí hagan mucho ejercicio físico y estén un poquito más conectadas con el cuerpo, que las hay, son personas que necesitan revitalizar esa energía y conectar, que además para ellos es el cuerpo, de hecho, son de la tríada que conecta con el cuerpo. Recordar un poco esa conexión que tienen con el cuerpo es muy importante para desde ahí poder moverse, para poder empezar este trabajo que tanto les cuesta. Porque son personas que en este caso sí les puede resultar muy fácil meditar. Son muy tranquilas, se pueden sentar a observar sus pensamientos, no les importa ni les cuesta estar una hora a lo mejor solos. Lo que pasa que creo que se pueden quedar, esa es la trampa un poco, ¿no? Que le puede pasar a estas personas en lo superficial. Yo hago yoga o medito, pues tengo fácil acceso a un estado de calma, ya está muy bien. Pero ¿qué haces con eso? ¿Realmente estás observando ahí qué te pasa, patrones, y ver eso va a hacer que te pongas a cambiar algo en tu vida, a ponerle un límite a alguien, a ponerte tú en primer lugar en un momento dado si es lo que tienes que hacer o no? Porque si el yoga no te ayuda a darte cuenta de esto y a accionar algo en ti, pues tampoco te sirve, ¿no? Entonces yo creo que cualquier práctica de yoga que les conecte con esto, pero que les haga accionar, pues es lo que necesitan. Pues yo creo que nos has dado un aperitivo de cada uno de los tipos. Ahora ya lo que hay que hacer es leerse el libro y profundizar. Así que muchas gracias. Gracias a todos. El aplauso que no se oye. Dime. Que si alguien en la sala quiere hacerle una pregunta a Bea, porque quiera aclarar algo o aportar algo a la sesión. Pues sí. Sí. Ha conseguido regalarnos un bombón doble. Un caramelo cargado de estimulante.
Yo que hace 21 años que conocí el enneagrama, a los 61, y ahora soy profesor, no he asistido nunca, en el tiempo que llevo, a alguien que me enseñe, en tan poco tiempo haya hecho una síntesis tan sencilla, tan de la calle, del enneagrama y del yoga. Eso es lo primero. Y lo segundo, me ha encantado el final, porque es un tema que yo como profesor de enneagrama le estoy dando vueltas. Observa, has empezado, cuando has tocado, has empezado que el corazón, el 2, el 3 y el 4, que estaban tan imbuidos del corazón, el 3 más bloqueado, que se vaya a la cabeza. Los que estaban en la cabeza, que se fueran al cuerpo. Y los que están en el cuerpo, 8, 9 y 1, que se fueran al corazón. ¿Os dais cuenta que ha seguido las agujas del reloj? ¿Os dais cuenta que ha seguido el ritmo mismo del movimiento del universo? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿No nos querrá decir esto que realmente hay un recorrido en nosotros que está desde el universo hasta el microcosmos que soy? ¿No me está diciendo esto que el mismo recorrido que hace el universo es el que yo tengo que hacer en mi pequeño universo? Entonces lo has descrito de tal manera que me has aclarado lo que yo vengo pensando y enseñando sobre los 3 centros. Clavadísimo. Gracias. Gracias a ti, Victoria. Sí, buenas. Comentabas al inicio que tú te consideras un número, digamos, en un perfil, pero que cuando te conoces también sabes conocer el resto de números y de posibilidades y demás. Y a mí me surge una idea, bueno, una duda más bien al respecto de esto. Uno también puede ser parte de todos los 9 puntos que hay y tener sus diferentes, digamos, puntos fuertes, por decirlo de algún modo, y a la misma vez crecer sobre ellos y a veces obviar lo que se supone o lo que uno concibe como que no es para sí mismo. Eso por un lado. Y por otro decías que el yoga, bueno, que en su momento que no llevaba ni tan siquiera posturas y demás. ¿Por qué aquí en Occidente se lleva a la práctica un tipo de yoga, bueno, varios, pero como que más llevado a la practicidad, cuando, como dices, no somos capaces ni quedarnos, no una hora, 10 minutos con nosotros mismos? Porque esa contradicción de llevar a lo práctico algo que realmente no debería ser tan práctico, sino más en sí mismo, ¿no? No sé si me... Sí. Gracias por las preguntas. Bueno, la primera, sí, o sea, es decir, a ver si soy capaz de explicarlo. Nosotros tenemos un eneatipo, un tipo de personalidad que es nuestra estructura básica, y dicho así como muy sencillo, es una tendencia emocional, de pensamiento, porque venimos o desarrollamos una forma entera de cómo vemos la vida, ¿no? Y eso tiene impacto en cómo sentimos, en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces siempre vamos a tender a eso. Es como que somos más sensibles, estamos más preparados para ver una perspectiva de la realidad del mundo, ¿no? Pues el uno, como decíamos, ver las cosas, y esto tiene una virtud también muy buena, ¿no? Tiene como un enfoque muy puesto en hacer las cosas siempre bien, en que sean perfectas, en que las cosas sean honestas, sean íntegras, ¿no? Son los grandes reformadores, quieren siempre cambiar las cosas para que se adapten a un estándar todavía mejor. Esto por poner un ejemplo. Entonces dices, puedo tener de todos o puedo ser
Bueno, es que lo que el eneagrama nos dice, aunque aquí lo vemos como un símbolo fijo, es que es un símbolo en movimiento, es una representación, pues es tan profundo y tan bonito, es una representación, decía Valtena, de cómo funciona el mundo. Nosotros somos un granito en el mundo, pero estamos relacionados con cómo funciona todo, o sea, nos rigen las mismas leyes, ¿no?, que rigen para los animales, para los ríos. Esto es así, o sea, es ciencia pura, ¿eh? Lo podríamos llevar, que yo no sé hacerlo, a vocabulario técnico-científico físico, y sería lo mismo, ¿no?, lo que estoy diciendo. Entonces, lo que nos dice el eneagrama es que el ser humano, a mí me gusta explicarlo, aunque no es lo que nos dice exactamente, si yo fuera un ser humano totalmente equilibrado, sin estas tendencias de personalidad, sin esta estructura fija, o sea, la estructura no es fija, puedo hacerla flexible, como decíamos antes. Imaginaos, es como si estuviera en el centro del círculo. Tengo una capacidad de, simplemente haciendo así, ver todas las formas de ver la vida, de actuar, entiendo la parte emocional y puedo conectar con ella, sé utilizar la mente no para volverme loco, sino para utilizarla. Es una herramienta maravillosa, cómo hay que utilizarla, ver en su justa medida. ¿Qué pasa? Que cada uno nos vamos a una versión, ¿no?, que es uno se va al punto 1, el otro se extrema al punto 2, cuanto más hacia el punto nos vamos, por decirlo así, pues más extremados estamos y más rígidos en esta forma de personalidad. ¿Todos tenemos de todo? Por supuesto. Al ser estrategias posibles de personalidad del ser humano, todos podemos tener cosas del eneatipo 8, del eneatipo 7, pero no es que esa sea nuestra estructura de personalidad. Vamos a poder acceder a ellas, pero probablemente si somos un eneatipo mental, que vemos la vida desde ahí, etcétera, nos va a resultar mucho más difícil, a lo mejor, acceder a la parte emocional, a conectar con mis emociones. Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? ¿Pero puedo hacerlo? Bueno, por supuesto. Si es que si fuéramos seres equilibrados con los 3 centros, emociones, cuerpo, mente, equilibrados, realmente podríamos utilizarlos esto de manera equilibrada. Pero tenemos una tendencia de personalidad que hace que si vivimos en automático, que si no hacemos ese trabajo, nos volvemos cada vez más rígidos, y las vivencias, las cosas que vivimos, probablemente si no hacemos ese trabajo, lo que van a hacer es que cada vez eso sea más rígido, ¿no? Entonces, por eso muchas veces decimos, con la edad las personas se vuelven todavía más. No es la edad, es que va pasando el tiempo, van pasando las vivencias, y como no hagas este camino, pues eres cada vez, estás más metido en tu caja y menos capacidad cada vez de ver y de ampliar la mirada. No es la edad, es el paso del tiempo, las experiencias y el que refuerces los patrones de siempre, ¿no? Yo he visto personas, os lo prometo, hacer este trabajo con el eneagrama por primera vez. Estoy pensando en una persona con 65 años, un eneatipo 8, muy buena persona, pero era muy dura, incluso no expresaba emociones con su familia, jamás le decía tienes que ser fuerte, al que era un poquito más blandito no lo entendía y era la caña, ¿no? Todo, no se mostraba cariñoso muchas veces con sus hijos, y conoció esto en un momento de su vida que le llegó, y con 65 años allí estaban los cursos de eneagrama, y 3 años después parecía otra persona. Tenía sus tendencias de personalidad, o sea, un eneatipo 8, por mucho que trabaje, no se va a convertir en el ser más amoroso del mundo, no va a pasar. Pero esto de verdad cambia, ¿no?, con conciencia. Yo estoy hablando de una persona que tenía 60 años, ya murió con 67 años o algo así, y el cambio que dio en 3 años fue brutal. Entonces, me estoy alargando, perdona. Sí tenemos de todo, por supuesto, pero sí hay una tendencia de personalidad que siempre va a estar ahí. Porque yo creo que venimos al mundo, y mira, una cosa a la que le estoy dando vueltas últimamente es que creo que venimos cada uno al mundo con algo que enseñar. Que si estuviéramos sanos y trabajados, eso resplandecería. El eneatipo 1 nos viene a enseñar el mejorar las cosas, el ser constante, en ser honestos, en que los valores importan, entre otras muchas cosas. El problema es cuando se vuelve rígido, inflexible, quiere llevar siempre la razón, imponerla, y esto lo podríamos hacer los no eneatipos, ¿no? Pero todos venimos con una tendencia de personalidad para hacer brillar eso. O sea, el eneatipo 8 es la fuerza, ¿no?, el empuje, el liderazgo, el animar a otros a moverse. Pero claro, cuando estamos en las sombras, es lo que pasa hoy en día en el mundo, que no somos seres humanos sanos, somos egos con patas. Entonces así va el mundo, ¿no? El mundo y la sociedad es la suma de las personas que están en ella. Entonces, pues por ahí lo que hay son egos como camiones, absolutamente en automático, queriendo imponer su forma de hacer las cosas. Y a la segunda pregunta, ¿por qué llevamos el yoga, no, de esta manera, incidente tan práctico? Bueno, yo creo que el yoga, como muchas otras cosas, lo podemos coger, es muy atractivo, nos propone algo nuevo, una forma diferente, pero nuevamente, si no haces este camino real, y este camino es de trabajo interior con uno mismo, y no se hacen los
días y requiere un compromiso, ¿no? Pues bueno, yo conozco muchísimas personas que están haciendo yoga, que llevan 10 años haciendo yoga. Encima la trampa es que se cree que están muy evolucionados y porque meditan y no sé qué, pero cuando salen de la sala de yoga de Estelita, siguen queriendo dar la razón, se siguen peleando con su pareja, no sé cómo, siguen sin ser capaces de expresar emociones o lo que sea que cada uno le pase. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar el yoga para creernos que estamos en un modo espiritual y profundo, pero no estamos cambiando nada. Entonces estamos reforzando lo mismo, solo que a través del yoga. Entonces normalmente o pasa esto o simplemente pasa que no estás en un momento para profundizar a un nivel de sentarte a meditar, no pasa nada. También yo creo que lo comento en el libro. O sea, el yoga por sí mismo, yo me pasé 6 años 2 veces por semana haciendo un ratito de posturas. A mí, yo creo que eso es como un pincel, no pasa nada, esto va haciendo trabajo. Y si te pasas toda la vida haciendo posturas y te sientes mejor y más relajado, ya has conseguido más que la mayoría de la gente. O sea que, pero bueno, es este intento occidental nuevamente de llevarlo todo a lo práctico. Si no me sirve para algo, si yo no siento que después de la clase de yoga he hecho algo y me he llevado algo de ahí, es que esto no sirve, fuera. Bueno, pues otra vez estás perdiendo lo mismo, pero no con el yoga, ¿no? Entonces, relájate, ábrete y deja que el yoga haga algo de ti, más bien que tú hagas algo con el yoga. ¿Alguien más quería preguntar o hacer algún comentario? Pues nada. Quien quiera comprar el libro, está allí Javi, Bea lo va a firmar a quien queráis. Y a todos gracias por venir. Era la sesión más complicada porque es un tema muy diferente, no es literatura como el resto de ponentes, de presentaciones. Y yo quiero dar las gracias también a todo el equipo, no solo por lo bien que lo hacéis y el cariño con el que nos tratáis, yo creo, a todos los que venimos, sino personalmente por hacer la apuesta de traer un libro con una temática pues oye, tan específica que pues, algo que estés con un interés, a lo mejor específico en esto pues no te interesa, pero bueno, por darme la oportunidad de venir a contar esto, que para mí lo importante de esto es contarlo, aunque a uno de vosotros se haya despertado algo de curiosidad y apetezca entender un poco qué es esto, yo ya me voy súper satisfecha. Y a vosotros por venir y aunque no conocierais ni el yoga ni el enneagrama, pues dedicaré este ratito a escucharme sin conocerme. Muchas gracias, de verdad.